alegro muchísimo, ¿no? Yo feliz de estar contigo aquí otro día más, otra semana más. Como siempre, como dijiste la vez pasada, que me gustó mucho eso, que esto se ha convertido en un compartir entre amigas, que antes era en un restaurante, en un café. Ahora, dado el COVID y dado la evolución de la tecnología, pues lo hacemos a través de Instagram y muchísimo mejor porque hay muchas personas que lo pueden ver después, ¿no? Si en el momento no se pueden conectar. Así que gracias por tu tiempo y gracias por estar aquí. Maravilloso. Y acá estoy con mi cafecito. Ah, Mm, bueno, tú estás con agua. También tenía agüita por ahí porque está haciendo calor. ujú. Sí, sí. Yo eh, no estoy bebiendo café en la tarde ahora, pero No entonces, deberíamos, aunque a mí ya no me hace daño, o sea, ya no me despierta. Yo me tomo 3 cafés al día suaves, no tan cargados. Y bueno, esta mañana tuve un en vivo, el otro después del almuerzo y ahora contigo. Nuestro compartir anécdotas para que florezcan emprendimientos. así es, así bautizamos nuestro café semanal, nuestro café de la tarde. Así que nada, te voy a presentar brevemente. Señores, ella es Liliana Castillo, es nómada digital, anda actualmente por toda Colombia, con toda su familia, con emprendimientos. Su hija es emprendedora, su esposo, su hijo es científico y ella, bueno, qué decir de Liliana, que es como el pilar de esa familia. Así que de verdad que, como siempre te digo, un placer compartir estos momentos contigo y que podamos compartir con la gente nuestras experiencias, que básicamente es lo que hacemos. Liliana también tiene un programa o, bueno, una comunidad que se llama Emprendedores Oasis, donde ella trabaja todo el tema de mentalidad, creencias y propósito, que precisamente es nuestro tema de hoy. Y juntas quisimos hacer esto porque entendemos que es importante que se empiece a hablar de esto, que las personas que todavía no saben, hay muchas que están en búsqueda, pero hay otras que esto no les suena, que no saben propósito de vida, una vida con propósito, ¿qué es esto? Entonces, la idea de este live es que Liliana nos comparta, nos siembre esa semillita para las personas que no lo saben o que no han escuchado de eso y también para las personas que estamos en esa búsqueda, ¿no? Que yo creo que ya somos muchas porque el mundo está creando mucha conciencia o despertando en conciencia. Así que gracias, Liliana. No sé si quieras decir algo. Agradecerte, Isa, muy contenta de este espacio que hemos generado. Mira que de un en vivo ya han salido no sé cuántos, ya he perdido la cuenta de nuestros en vivos. Como te decía hace una semana, para tu maravillosa comunidad y también para los emprendedores Oasis, es compartir esos momentos que compartimos a veces de amigas y que somos como egoístas y los compartimos solo a 3 o 4 personas, esas mismas charlas de las experiencias, de los retos, de nuestras caídas, de nuestros momentos de felicidad, bueno, de todos los retos que hemos pasado, compartírselo a cientos y por qué no a miles de personas a través de redes sociales. Entonces, no Así necesitamos es. tener 1 millón de seguidores para llegar, con que lleguemos a 5, 10, a 15 personas, a una persona que le transformemos la vida, estamos ya viviendo el propósito de vida o el sentido de vida, como yo le llamo comúnmente. Entonces, gracias Isa por seguir permitiendo estos espacios, por involucrarte y por hacer parte pues como de este compartir precisamente anécdotas para que florezcan Ujú. emprendimientos. Emprendimientos me refiero a emprender cualquier idea que te apasione en la vida, no es que tenga que ser un curso, no es que tenga que ser un producto, sino emprender lo que a ti te apasiona hacer en la vida. Entonces, eso es lo que yo hago como nómada digital en este momento. No sé en 5 o en 10 años a dónde me lleve la vida, entonces el propósito es el mismo, pero la forma cambia. Interesante. Ya tú comenzaste a dar pinceladas ahí de lo que viene, ¿no? Entonces, Liliana, ya vamos para aterrizar un poquito en el tema del propósito. ¿Qué es esto del propósito? La mayoría de las personas que me siguen, por lo menos un 65% de las personas somos profesionales, tenemos maestrías y todo este tema. Y recuerdo que cuando empecé a buscar sobre el propósito y todo esto, me llegaba mucho a la mente esta pregunta y era, wow, el propósito tiene que ver con lo que estudié, debe estar relacionado o no tiene nada que ver. ¿Puedes explicar un poquito sobre eso? Me estás metiendo en un lío. Bueno, especifico que acá hay muchas creencias de por medio, entonces obviamente
Tú sabes y la comunidad que me ha venido siguiendo en los en vivos contigo sabe que yo amo compartir desde mi experiencia y creo que los mentores a los que yo sigo también. Entonces, así sea una resbalada que hayamos tenido en la calle, la convertimos en una anécdota con algo positivo que transformó nuestra vida. Puede ser algo tan simple como ello. Y pienso que este tema es bastante de creencias, se tocan muchas creencias, entonces obviamente es mi punto de vista, es mi Claro. experiencia que quizá pueda conectar con alguno de ustedes. Y si no conecta ni coincide, pues maravilloso. O sea, cada quien estamos como en la propia, ¿no? Pero ya Ujú. entrando a responderte desde mi punto de vista, Isa, he conocido durante, bueno, te puedo responder bajo otras investigaciones que yo he hecho porque he sido muy curiosa. Entonces, visitando Ujú. médicos, trabajando en droguerías, siendo propietaria de droguería, yo siempre estaba preguntándole muchas cosas a la gente. Entonces, soy como esa persona a la que se sientan a contarle anécdotas. Hola. Ujú. Hola, Entonces, hola. esa persona a la que le van contando anécdotas, por eso, digamos que también tengo un grupo de historias de otras personas que no son las mías. Y pues me atrevo Ujú. a compararlas porque las he vivido de cerca, ¿no? Son personas cercanas, ya sean familia o clientes en el caso de cuando era empleada. Entonces yo diría que he visto de todo, o sea, yo he visto personas que su carrera profesional la eligieron y la viven como un propósito, las he visto. Son muy pocas las que yo conozco, obviamente en el mundo deben haber Ujú. millones, pero las que Claro. yo conozco son muy pocas, son como estas personas que dijeron yo voy a ser médico y se dedicaron a servir con el don de médico, no se dejaron como llevar porque es que en la EPS, sino que de hecho conozco 3 médicos veteranos ya, adultos que aman lo que hacen, pero ellos se dedicaron a hacerlo de forma individual. Entonces no ellos me decían, yo no encajé en una EPS, yo no encajé en ningún otro lado, yo Una monté mi EPS, consultorio. para las personas que me siguen y no saben qué es una EPS, si puedes explicar. Bueno, Ujú. una EPS es como digamos que el sistema de salud tiene como unos subdireccionamientos, entonces es Ujú. como donde uno lo contratan, digamos que es que a nivel internacional no sé cómo lo manejen, pero acá en Colombia son como Sí. empresas subsidiadas dentro de un sistema de salud donde uno pasa la hoja de vida como una bolsa de empleo, por decirlo así, pero de Ujú. forma legal. Bueno, si alguien que Claro. te entienda el tema me puede explicar un Ujú. poquito mejor, pero es como donde se contrata, por decirlo Ok. así. Ok. Entonces, se manejan sobre un sistema y hay personas que no encajan en este sistema. Entonces dicen, listo, mi pasión es la medicina, que fue el caso que yo conocí de 3 médicos, mi pasión es la medicina, entonces yo monto mi consultorio, me uno con otro en caso que no tenga dinero y como sea yo vivo mi propósito. O hay otros que Ok. tienen ingresos de otras fuentes y se dedican a servir como médicos en situaciones, Ujú. en condiciones vulnerables, en comunidades vulnerables y lo hacen. Ese es el propósito de ellos como tal. Que si están ganando dinero o no, no importa en ese momento porque ellos lo están viviendo. Entonces, sí conozco muchos profesionales, especialmente de la salud, porque trabajé en ese campo antes, que lo Ujú. viven, Isa. Y también conozco muchos que el diploma se convirtió en ese cartón, en ese documento que colgamos en la pared todavía se vive mucho en Colombia, en la pared de la sala para decir que Liliana estudió tal cosa, pero Ujú. realmente no le llenó, no lo vivió o trabajó muchos años estresado, no le gustó. También conozco mucha persona veterana que dice, yo nunca amé lo que estudié, nunca lo hice porque fue que mi papá me dijo, o porque también a veces estudiamos con unas expectativas y cuando ya Ujú. vamos a ejercer hay otras. Entonces pasa mucho en el periodismo, pasa en el cuerpo médico, como yo te decía, pasa en muchas carreras que nosotros vamos como con una ideología y cuando llegamos nos encontramos con otra cosa. Como que en Ujú. periodismo tengo una amiga que ella me decía, yo creí una cosa y cuando llegué me cortaron completamente las alas y era otra la que había allá adentro. Entonces, Ujú. no voy a ahondar en el tema, pero los que entienden un poco de este tema comprenderán a qué me refiero y es que definitivamente pues no nos dejan ejercer como quisiéramos en estos casos. Ese es No, otro punto de vista. y que precisamente, y si me permites aportar, Claro. esa es una de las mayores quejas de nuestro sistema educativo tradicional, ¿no? Que nos llenan de teoría, por lo menos en la mayoría de las carreras nos llenan de teoría y cuando salimos al campo a practicar, pues nos encontramos con una realidad totalmente diferente o certificamos y verificamos que lo que estudiamos realmente no es lo que nos apasiona o no es nuestro propósito, ¿no? Completamente. Y ahí viene también la mala atención a veces que se genera, por ejemplo, acá en Colombia se presenta mucho en el campo de la atención en la salud en los bajos niveles. Se presenta que te atienden con mala actitud, no te prestan atención. Cuando uno encuentra este tipo de personas, como claramente no están haciendo
realmente lo que le da sentido a sus vidas, están trabajando por Ujú. dinero, por una responsabilidad o por otra cosa. Entonces, digamos que hasta ahí vamos como en este segundo grupo. Y están otras personas que he conocido que la carrera se convierte en un complemento de su propósito de vida. Yo fui una de ellas. Yo no terminé mi carrera profesional, pero sí estudié, digamos que logré certificar una técnica profesional que no es como tal completa la carrera. Para los que no se entienden en otro país, es como la mitad de la carrera, por decirlo así. No quise continuar porque tuve otro pensamiento diferente. Gracias, Ujú. Gracie. Entonces, a mí se me convirtió en un apalancamiento. Todo lo que yo aprendí en el campo de la medicina, que fue realmente más autoestudio que la certificación, se me convirtió en un apalancamiento para descubrir lo que llamamos el propósito de vida o el sentido de vida o sea, es que hoy en día hay gente que de verdad hasta se ha suicidado porque están en un afán. Hay otros países, historias donde se escucha que porque Ujú. encuentran el propósito de vida se van a morir sin ello. Entonces es como primero que todo sentarnos, evaluarnos y buscar de toda esta información qué es lo que realmente nos conecta para que logremos como ir hacia este camino. Entonces, ese es mi caso, el de complementar los pocos estudios certificados que tuve con el propósito de vida. Y está el otro caso que descubrí como mamá, que tú sabes, Isa, Wow. precisamente, y lo que conoce a mi hija, yo viendo todos estos casos de la vida real, Ujú. empecé como a cuestionarme a qué estoy llevando a mis hijos. Entonces fue ahí donde yo involucré a mis hijos desde muy pequeños, tratando de no pasarles creencias limitantes. Como ya todos saben la historia de Carol, con una enciclopedia, que es un libro donde se muestra el mundo, mostrándole los países del mundo para decirle, mira, tú vas a estar allá cuando tú quieras, míralo, no es una excusa de que no conozcas porque no hay dinero, porque no tiene nada que ver. Entonces empecé como a meterle Wow. en este tema y desde los 5 años, mami, ¿tú qué quieres? Lo mismo el niño, ¿a ti qué te apasiona? Y tú decías ahorita que Julián, mi hijo, es científico, bueno, es de cariño. Julián no es un científico certificado, pero es un niño que desde los 4 años ama el espacio, todo lo que tenga que ver con la ciencia, e Ujú. investiga mucho y sostiene unas conversaciones bastante fluidas con personas profesionales en el campo. Entonces, no está titulado, pero él lleva una pasión, cosa de que cuando llegue a ir a una universidad, si él quiere, porque pues para mí no es una necesidad que él vaya, eh, Ujú. tenga claro que realmente lo va a llevar en el camino a lo que él desea y a lo que él ama. Como que no sea a los 17 años, bueno, que va a estudiar y el pelado nunca le habían hablado del tema, como que, y queda bloqueado. Y están los casos de los que estudiaron lo que no amaban en la vida, mis. Precisamente que ese es otro tema, que generalmente cuando uno entra a la universidad, uno no tiene tal vez el nivel de conciencia que tiene a los 30, a los 35, ¿sabes? Entonces uno tiene que tomar una decisión muy importante en un momento en que todavía uno está conociendo el mundo. Y que no te han hablado de realmente el sentido, porque en muchas ocasiones, yo sé que no es el caso de todas las personas, pero en muchas ocasiones te hablan de la carrera profesional que muy lejos tiene que ver con el sentido de tu vida. O sea, como te decía, yo, Ujú. la Madre Teresa de Calcuta, por ejemplo, ella ayudaba y pues, o sea, era un tema totalmente atípico y distinto, y así hay muchas historias en el mundo donde realmente es ese servir, ese don en qué te apasiona. A mi hija, por ejemplo, desde muy pequeña le apasionó ayudar, ella era la monitora del grupo, era la que exponía, nunca decirle que no puede nada. Entonces, como que ellos van creciendo con unas bases que el tema es servir, o sea, el propósito es servir, no es que si ella estudió medicina, que si estudió no, o sea, para mí el propósito es servir. Ya luego uno va mirando la forma. Yo serví por Ujú. muchos en el tema empresarial, yo era de las que siempre me quedaba hasta tarde, no cobraba, de las que ayudaba, de las que me ofrecía el domingo, en fin. Y cuando Ujú. ya tuve mi negocio, la que escuchaba a la abuelita, la que la llevaba y la pasaba a la calle, le aconsejaba lo que yo no vendía, que esa es otra historia que ya conté. Ujú. Y ese fue el propósito que yo fui encontrando, que hoy en día lo haga a través de charlas, eso es otro rol por el medio del Claro. cual eso es mi propósito, no tiene nada que ver con lo que yo estudie hoy o mañana. Excelente, Lili. Y en ese camino de encontrar tu propósito, ¿cómo ha sido? O sea, ¿qué has vivido? ¿Cómo has dicho? Primero, déjame tratar de desglosar esta pregunta. Claro. Primero, ¿qué nació en ti que dijo, wow, yo necesito un propósito en mi vida? O sea, ¿qué se movió ahí adentro para que tú te hicieras esa pregunta? Yo, al igual que 1 millón de personas o muchas más, no sabía que eso existía. A mí Ujú. me da mucha risa porque eso es algo como ser mamá. Bueno, yo siempre pongo el ejemplo de ser mamá, yo sé que no eres mamá, pero algo, sí, lo que has escuchado de ser mamá.
Es como Ujú. que es un instinto de salvar a tu hijo y de criarlo y de protegerlo sin haberte dado una clase. O sea, muchas mamás fuimos mamás sin un manual, ¿no? Como que hoy en día hay libros, videos, experiencias. En mi Claro. época yo no leí nada, o sea, como que es el instinto, como un animalito, el instinto de cuidar a sus cachorros. Entonces, Ujú. desde muy niña lo que sí les puedo compartir que a mí me ha favorecido, y si hoy estás empezando y tienes 30, 40 o 50 años, no tiene nada que ver, es la curiosidad y cuestionarnos las creencias. Esto lo he afirmado hoy en día muchísimo con alguien que se llama Borja Vilaseca, es un español Ujú. para los que lo quieran buscar. Lo he afirmado mucho con él y es que él toca bastante estos temas, ¿no? Entonces, como nacimos en una cultura con creencias tan limitantes donde alguien te dice, tú dices, voy a montar un negocio de tintos y te dicen, no, es que eso ya no funciona. Y le preguntas Ujú. a 4 a tu alrededor y te dicen que no funciona y tú les crees. Y estamos en millones de habitantes, en muchos municipios, en muchas ciudades. Entonces, mi palabra favorita, mi frase favorita, que es cuando sales de tu zona de confort, afuera emergen mundos maravillosos. Yo hasta hace poco tiempo decía, hasta hace 3 meses, yo decía Ujú. que en Colombia no había un sentido de pertenencia por la tierra, que no había gente que valorara, que gente que respetara, que el medio Ujú. ambiente, que los animales. Entré en un proceso en que los niños fueron a la finca de mis padres y vieron, se encariñaban con los pollitos y ya no querían que los mataran. Entonces, ahí entró como todo este tema de sensibilidad que a mí también me tocó por mi hijo, y respetable, Ujú. obviamente, el que esté comiendo animalitos no pasa nada, pero fue esa parte que a mí me tocó y llegué a Santa Marta, que es una otra zona de Colombia, donde hay unas culturas que para ellos la tierra es como su Dios, o sea, para ellos ven la tierra como Dios, para ellos los Wow. ríos son las venas de la tierra. Ellos Ujú. valoran y matan animales, pero ellos les respetan un proceso donde ya tienen hijos, donde ya han vivido una vida completa para ellos. O sea, tienen un sentido de amor y de que yo me quedé asombrada, yo diciendo que en Colombia no había, que yo creyera eso, porque yo estaba metida en un municipio donde no había y en una ciudad donde no pasaba, no significaba que en Colombia no lo hubiera. Entonces, es lo Claro. bonito de salir, no es de Ujú. pasear, de turismo que yo lo veo de salir, y pues ese es el tema del homeschooling con mis hijos, de que ellos vean que sí es posible encontrarlo aún en mi país. O sea, no tengo que irme a Ujú. otro país para encontrar culturas que valoran, aman, cuidan la tierra, no permiten que hagan desórdenes. Entonces es como Claro. esto, cuestionarnos, Isa, las creencias, buscar comunidades como donde yo te encontré a ti, que son Ujú. comunidades maravillosas donde escucho tu opinión desde otro país, luego te vas y te gradúas en otro país y me cuentas otras historias de ese país y luego en otro, que es donde estás viviendo ahora. Entonces es como Ujú. eso, abrir nuestra mente, cuestionar las creencias que traemos, que no son ni malas ni buenas. Nuestros padres, nuestros abuelos nos las han pasado porque es lo que tenían, pero eso no significa que sea la obligación de nosotros vivir y criar a nuestros hijos sobre ellas. Claro, eso es muy interesante porque, y bueno, no todo el mundo tampoco, al hablar de propósito y al hablar de muchas cosas, se empieza cuestionando las creencias, que era algo Y va precisamente que de la estábamos mano, hablando ayer. porque el tema de hoy es propósito, pero es que si no cuestionamos Claro, creencias, propósito. claro, es que estamos hablando de la base. Y entonces, ¿cómo fue ese camino para ti de encontrar tu propósito? O sea, ¿lo has encontrado? ¿Entiendes que a este punto de tu vida ya has encontrado tu propósito? ¿El propósito puede cambiar? Háblame un poco sobre eso. Bueno, como te venía contando el tema de cómo lo viví a nivel corporativo y a nivel hasta hace un año y medio, pues yo servía porque era mi instinto, ¿no? Como que a mí me enseñaron, sirva, dé, ayude, pues no todo, porque pues obviamente uno tiene sus prioridades, pero como de que explique, colabore, eso es algo que nos infunden pues en nuestra casa, son valores de casa normales, ¿no? Ujú. Solamente que cuando entró la pandemia, que es una historia que también les he compartido, yo empecé a ver la necesidad en muchas personas de querer aprender a manejar redes sociales. Y no era mi pasión, pero lo sabía, entonces lo hice con amor. Y ahí fue en el camino donde yo me di cuenta, nace Oasis, que fue donde me di cuenta que las creencias y la falta de buscar, porque bueno, acá hay un punto muy importante, yo les comparto lo que yo hice para llegar acá, que es la curiosidad, cuestionar creencias, salir, leer, buscar autoestudio, yo no veo Ujú. noticias, yo no veo novelas, yo me documento en documentales, valga la redundancia, aprovecho mi tiempo al máximo con los niños, digamos que las salidas de nosotros son mucho más ecológicas y de experiencias que de materialismo en este momento. Entonces, Ujú. no significa que para tener el propósito se tenga que hacer así. O sea, yo siempre he dicho que yo conozco señoras que hacen aseo y me dicen soy feliz. O sea, yo amo lo que hago y ya tengo 70 años, maravilloso.
Me Ujú. refiero a las que a veces ven el camino de nosotras y dicen, eso es imposible porque yo soy pobre económicamente. O sea, no tiene dinero porque la pobreza es mental. O es porque no tengo estudio, o por eso hacía la introducción con las carreras. Entonces, no es un solo camino, solamente es que este fue el mío y creo que es un poco parecido al Exacto. tuyo, que va Ujú. en una línea de ayudar, de comunicarnos por estos medios, de servir, que nos apasiona y que son posibles. Solamente es como confirmarles a las que tienen estas creencias o a los que tienen estas creencias, oye, sí es posible, no te dejes creer de cuentos que nos meten mitológicos, porque realmente si tú sales te das cuenta que es posible completamente. Claro que Entonces, sí. ahí fue donde yo encontré lo mío, Isa, y es primero pues buscando por mis hijos, porque yo siento que si tengo dos niños pequeños, tengo la responsabilidad de criarlos en la época en que nacieron. Yo no puedo pretender criar a mis hijos en el siglo XXI con creencias del siglo XIX. Entonces, las Wow. creencias del siglo XIX y del siglo XX son la Ujú. industrialización, las creencias arraigadas, no salga porque es peligroso, no suba, toca como lo hizo su tía, su mamá, su abuelito, porque yo creo así, Claro. hay otras formas. Entonces, ¿qué me motivó más que todo a encontrarlo también? Que yo creería que hoy en día puedo decirte que lo hago con propósito, porque ahorita hablamos de las preguntas que me enseñaron a hacerme para Ujú. entender si estoy o no viviendo un propósito de vida. O por lo menos hoy Okay. así lo creo. Entonces, y si yo lo Ujú. creo, pues así lo siento y soy Es feliz. así, Entonces, es maravilloso. así. Si tú lo crees, es así. Ese es el camino, Isa. Primero por mis hijos, investigando mucho, muchos mentores, muchas cosas que he venido analizando, aprovechando el tiempo y entendiendo que yo quería algo mejor, ¿no? Haciéndome las preguntas correctas como las que te voy a compartir ahorita. Excelente. Sí, precisamente ese era mi próximo punto, porque es como dices, cada quien tiene su camino, que el tuyo, tú has pasado muchísimas cosas para llegar donde estás y ese era tu camino. O sea, es bueno también que entendamos que lo que tú compartes es en base a tu experiencia, pero a mí, por ejemplo, me puede funcionar otra cosa. Mi camino puede ser más largo, puede ser más corto. Entonces, cada experiencia es diferente, pero que tú compartas la tuya me ayuda a mí a como a ver esa luz, como que a veces necesitamos para empezar a descubrir o empezar a pensar en que en verdad tenemos un propósito en la vida o vivimos una vida con propósito. Entonces, dicho eso, Lili, ¿cuáles son esas preguntas que tú te haces para encontrar el propósito? Para dejar a la gente ya con herramientas, con tarea por hacer, ¿no? Ahí me faltó un pedacito importante y es precisamente el de mi papá. Mi papá es una persona de 60 años que creció en el campo, él trabaja con la caña. Y yo en algún momento recuerdo que yo siempre decía, cuando sea grande quiero ayudarles porque yo no sé por qué yo creía en aquel momento que el dinero daba la felicidad como tal de la plenitud. Sí, el dinero ayuda, es una energía y yo creo que la energía del dinero debe estar conmigo, no, eso no tiene nada que ver, pero no te da la plenitud como tal. Entonces, y lo Ujú. comprobé con mi papá, porque yo le preguntaba a mi papá en ese momento, papi, yo quiero ayudarle. Hace poco le comenté, ahorita que estuvimos en pandemia, yo fuimos a construir una casa y yo le dije, papi, yo quiero mandarle una mensualidad, colaborarte para que tú te dediques solamente a cuidar esta casa con mi mamá y no tengas que ir a trabajar en esos trabajos al sol, donde ellos cortan caña, donde es pesado, según mi punto de vista. Ujú. Y mi papá, bueno, él no me dijo nada ese día, como que no me dijo mucho. A los 8 días volví y le dije lo mismo. Entonces, cuando le volví a decir lo mismo, me dijo, él me dice, Lilito, me dijo, Lilito, es que si yo me quedo en la casa, yo me enfermo, yo me desespero. Y de verdad se quedó unos días descansando porque eran unos días como de fiesta, festivos. Ujú. Y empezó a quejarse de mil cosas, se iba con una pala a hacer una zanja, a limpiar, a hacer algo. Y él me decía, y yo le A dije, papi, moverse. la primera pregunta que yo le hice a mi papá sobre eso, le dije, papi, ¿tú amas lo que haces? O sea, ¿a ti te gusta eso? Sí, claro, es que el día que yo no haga esto yo me enfermo, por eso yo no iba a la ciudad tanto a visitarla. Entonces me da Ujú. un sentido, el tema no es de plata, el tema es de que él ama lo que hace. Así yo le envíe el dinero mensual para él comer, para todo, él va a seguir saliendo a cuidar los pollos, a cortar los palos, bueno, todo lo que hacen en el campo, porque él ama lo que hace. Entonces es eso, él no quiso ser como yo, una loca que viajaba por el mundo con una maleta o por Colombia con una maleta, hablando con culturas, buscando, no, el propósito de él era y lo ama y está feliz. Entonces, si él me dice yo soy feliz con esto y a mí me gusta madrugar a las 5 de la mañana a irme a cortar caña, hombre, pues yo, ¿cómo le voy a decir yo que ese no es su propósito si él está amando lo que hace? Entonces, es como un punto para comparar lo que Ujú. tú quieres, yo quiero versus lo que otra persona puede estar viviendo. ¿Qué Esa preguntas? sería la primera pregunta, entonces. ¿Amo lo que haces? ¿Estás Sí, y amando lo que haces? respetar.
No creer Ujú, que porque nosotros queremos ser biólogos, científicos o yo una, ¿cómo se llama los que? Bueno, un nómada, entonces ujú. todo el mundo tenga que hacerlo, ¿no? Por eso es lo importante de tomar lo que realmente conecta con nosotros, pero que no se convierta en una excusa de que yo no puedo hacer lo que amo porque mi tía no pudo, porque el gobierno dice que no, porque el país que me tocó, no, eso ya es otro tema muy distinto. Entonces, estos envíos son Claro. para esa persona que cree que hay todos estos bloqueos que no los hay, o sea, realmente son Ujú. bloqueos mentales, esos no existen para los que conectan con nuestra idea. Primero que todo, el propósito yo lo empecé a investigar por el Ikigai. Esto nace en Okinawa, Japón. Para los que quieran investigar, hay un libro muy bonito que se llama el Ikigai, que está en Ujú. YouTube. Ikigai como suena, por si lo Ok, quieren. lo puedes escribir un momentito. Sí, ya por acá lo estoy dejando. Porque japonesa, japonesa. Bueno, ese nombre no es tan difícil de escribir. Espera que estaba Ujú. confirmando la última ahí por si acaso. El Ikigai. Ese libro lo encontramos en Ikigai. físico y también en YouTube. Hay alguien que se Ok. dedica como a leer estos libros y está completo. En Japón nació esto, según esta cultura, la actual, ¿no? Nació este tema y esta era, y es que ellos fueron de los primeros en encontrar como el sentido de la vida. Cuando ya como que salieron de la esclavitud, todos estos procesos que ellos pasaron, empezar a encontrarle sentido a lo que hacías. Lo que hablábamos ahorita, sin importar si era el señor que corta pasto, sin importar si era la gran ejecutiva, el sentido de la vida que realmente ellos creen que todos lo deberíamos buscar, que sea lo que Ujú. sea que decidamos hacer, no nos conformemos, sino que tenemos todas las mismas posibilidades de amar y disfrutar lo que hacemos completamente, pues obviamente superando creencias, porque si no superamos creencias y si no cuestionamos creencias, muy difícil, porque ahí fue donde yo me demoré, ahí fue mi proceso largo, ¿no? Porque yo me empecé a Ujú. hacer las preguntas, ¿qué amo? Ah, bueno, yo me identificaba con muchas cosas que amaba, pero ¿qué pasa? Que cuando yo lo intentaba, una crítica me detenía, un cuestionamiento y yo no sabía cómo abordar esto. Entonces, cuando aprendemos El a qué abordar dirán. El qué dirán. el camino. Hay un ejemplo muy bello que a mí me gusta. Yo no soy, digamos que no sigo ninguna corriente religiosa, yo creo en Dios, pero hay un ejemplo muy bonito y es el ejemplo de Jesús. Las personas que conocieron, bueno, que conocieron o que hemos escuchado hablar de Jesús. Entonces, Ujú. precisamente es una idea de propósito que si lo analizamos a profundidad tiene mucho sentido, ¿no? Que va más allá, Okay. es más del ser y más allá de las críticas y todo lo que él tuvo que soportar, él siempre estuvo viviendo su propósito de vida, según lo que nos cuentan pues los libros que nos hablan de este gran Ujú. maestro, ¿no? Como lo veo Ujú. yo, un gran maestro. Y pues está Buda y bueno, todos estos grandes personajes que han vivido en propósito, Gandhi, por ejemplo, que es otro de los que yo admiro muchísimo por su propósito. Trabajé un tiempo en una empresa de una mujer que creó una mujer llamada Mary Kay. Esta mujer también vivió su propósito, también si quieren buscar su biografía, peleó Ujú. con la Revolución Francesa, bueno, hizo mil cosas. El tema fue que defendió un propósito en la vida, aparte del dinero que le ingresaba. Y cuando damos, recibimos. Entonces ahí está la Así energía es. del dinero que empieza a entrar. Bueno, esto ya es un tema un poco Eso, más profundo. eso es otro live. No, y no soy la experta. De hecho, voy a invitar a un gran amigo que sí es experto en el tema de espiritualidad y dinero, que Ujú. ya es, porque no considero hablar lo que no es de mi conocimiento. Entonces, las preguntas. Empecé a hacerme preguntas apoyada por mentores como ¿en qué se me va a mí el tiempo? O sea, la persona que está interesada en esto, como ¿en qué se me va a mí el tiempo? ¿En qué se me pierde? Ujú. Por ejemplo, en mi caso, leyendo ciertos temas, leyendo temas de crecimiento personal y metafísicos. Yo me quedo ahí y se me olvida el almuerzo, se me olvida, o sea, de verdad, como que se me va. Sí. Así como cuando un chico entra a un videojuego, puede ser un Ujú. ejemplo para las que conocen, Perfecto. y Yo tú creo que ves que ese ese ejemplo es niño perfecto. tú ves que ese niño no come nada, o sea, no le da hambre, no da, ese pasatiempo a ti en qué se te va. Y pues a Ujú. veces decimos, no, pero yo lo único que tengo en mi casa es novelas, el televisor de mi mamá, o bueno, si es un adolescente, un joven, sencillamente es empezar a buscar comunidades en Instagram, en Facebook, y los que quieran saber comunidades según el gusto, con muchísimo gusto yo les colaboro, porque pues ese es uno de mis oficios, precisamente de mis roles con el cual desarrollo el propósito, es según lo que te guste, buscas comunidades. Hoy en día Internet es una maravilla, o sea, el pobre Einstein y toda esta gente le Totalmente. tocaba andar de país en país buscando libros, o sea, de verdad era Ujú. terrible. Ahora no, ahora estamos a un clic de A un buscar. clic a un clic del buscador de Google. Exacto, entonces como que, venga, ¿a mí en qué se me va el tiempo? Yo descubrí que a mí se me iba el tiempo sin darme cuenta
dando las charlas de redes sociales cuando empezó la pandemia y no cobraba. Ujú. Entonces, que es otra pregunta. ¿Tú harías lo que haces hoy gratis? Y esa pregunta choca con mucha gente que de pronto está todavía en un nivel de creencias del siglo XX, industrial, Ujú. que no, o sea, tu trabajo tiene que ser pago y si no, yo no, como que, ¿cómo voy yo ahí? Dicen en Colombia el CBY, ¿cómo voy yo? O sea, ¿qué Ujú. gano? Entonces, no es ese, Me no encanta es, eso. no es el CBY, sino es, ¿qué darías tú? ¿Harías lo que haces hoy? Y bueno, yo lo comprobé durante un año porque pues como tuve que irme para la finca donde no había internet, seguí fue leyendo, no había internet Ujú. esos 4 meses, luego tuve internet y lo primero que hice sin darme cuenta fue dar otra charla, entonces, y no era Wow. paga. Entonces Ujú. claramente me di cuenta que esa era mi pasión no fue ayudar a limpiar el jardín y sembrar maticas en esos 4 meses, sino que siguió siendo la misma en ese caso. Ujú. ¿En qué se te va el tiempo? ¿En qué se te pierde? Y si me vas a decir, no tengo tiempo para sacar ese tiempo para ver eso, entonces, bueno, quiere decir que estamos perdidos en el trabajo que hacemos actualmente, que es el propósito de vida. Porque si nosotros no sacamos tiempo para nosotros mismos y se lo estamos dando a otros, pues Ujú. estamos mal, porque primero somos nosotros para poder ayudar a otros. Y yo creo, Liliana, déjame aportar algo ahí. Yo Claro que creo sí. que llega un punto en la vida en que, aunque tú no tengas el tiempo, tú lo sacas para eso. O sea, si Siempre lo de hay. verdad a ti eso te interesa y si de verdad tú crees que hay algo más allá que tú necesitas, te lo digo porque lo he vivido, o sea, lo estoy viviendo, o sea, tú lo sacas el tiempo, porque es que llega un punto que nada, ni material, nada que tú puedas lograr va a superar esa necesidad que tú tienes de encontrar eso que tú tanto buscas, ¿no? Yo tengo dos Hola, bonitas Astola. analogías. Hola, Y, yo y tengo te, dos y, bonitas analogías con eso y es que yo me tengo que despertar a las 5 a.m. para hacer tiempo con mi Ujú, total y lo haces. claro, y Mira, lo hay haces. dos analogías muy bonitas con esto y es para los que han estado enamorados alguna vez. Ay, ay, ay. Yo lo he estado. Eh, dime si llega el amor de tu vida, en el caso que te haya pasado ahorita tengo otra que no tiene nada que ver con el amor. Dime si llega el amor de tu vida y te dice que va a estar en tu país y no se han visto hace mucho tiempo, no sacas esa noche completa para irte a hablar con esta persona y estás todo el tiempo así. Y al otro día tienes que trabajar. Entonces, si ves que es cuestión de prioridades, no es cuestión de tiempo. Es La otra es así. cuando yo trabajaba, cuando yo tuve un proceso de criar a mis hijos económicamente aportando yo sola, sin el estudio en aquel momento, no había hecho la certificación esta pequeña que yo hice, donde entré a un trabajo que me dieron la oportunidad de trabajar, pero yo no sabía ni la mitad de las cosas que tenía que hacer, porque eran Wow. tecnológicas y yo no conocía. Yo no había ido a un bachillerato tradicional, entonces yo no sabía nada de computación, no sabía Excel, no sabía nada. No tenía computador en mi casa ni tenía internet, sumado a ello. ¿Qué hacía yo llegar? Yo trabajaba de 7 de la mañana a 4 de la tarde, 2 horas de camino. El niño de 6 meses, la niña de 2 años y medio, y pues mi mamá me colaboraba cuidándolos. Pero ¿qué tenía yo que hacer? Irme para donde una amiga que la bendigo hoy en día, de verdad que gracias a esta mujer, irme para donde una amiga que sí tenía internet y pedirle el favor y quedarme por allá calladita en una esquina hasta las 4 de la mañana, yo tratando de mover una casilla de Excel que hoy en día me río y yo digo de verdad que las cosas Wow. más difíciles en mi vida fue aprender a manejar Excel básico. ¿Por qué? Ujú. Porque si no me despedían. Y si me despedían, por acá se disparó un audífono. Y si me despedían, pues mis hijos no comían. Entonces, ¿tú crees Wow. que yo funcionaba en ese momento? Ay, no, qué pereza quedarme hasta las 4 de la mañana estudiando. No, el tiempo salía. Eso de algún lado, al otro día aparecía un panda con las ojeras, pero es que estaba la comida de mis hijos o la excusa. Entonces son ejemplos diferentes, el de la pareja más Ujú. romántico y el otro no tan chévere, pero con gran aprendizaje. Claro. Para mí, el tiempo sale, Sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Es que cuando lo que, profesional, o sea, todo lo que los sacrificios que tú tuviste que hacer, por ejemplo, me imagino. uf. Ya, ahora mismo me llega a la mente una historia de cuando yo llegué justo a Orlando, que yo llegué una semana antes de entrar a mi trabajo y aquí esta ciudad es muy grande, tú necesitas un carro, yo no tenía carro y donde yo me estaba quedando, que me recibieron, era 2 horas de mi trabajo. Entonces yo cogía, me llevaban a la parada del tren, luego en el tren 1 hora y pico, y luego cuando llegaba a la parada del tren, yo tenía que coger un Uber para llegar al trabajo. Yo duré haciendo eso una semana.
Y claro, en ese momento yo me podía rendir, yo podía decir, no, yo me voy para mi país, voy a soltar esto como muy dominicanamente, pero yo decía, al contrario, yo decía, no, es que yo no me puedo rendir, o sea, yo no me puedo ir, no puedo. Entonces yo casi no dormía, llegaba a las 11, me tenía que levantar a las 5 o 6 de la mañana, pero yo no me iba a rendir. Entonces el tiempo se saca, el tiempo se saca, Es cuestión totalmente. de prioridades. Y más triste cuando no nos cuestionamos porque todos estos procesos son válidos. O sea, yo no estoy en contra Claro. del empleo, yo no estoy en contra del proceso corporativo. Lo que estoy en contra es de que seamos infelices, insatisfechos Ujú. y sigamos ahí hasta los 70 años, 50, 40. Claro. Ese es Si el ese lío, es tu ¿no? objetivo, si ese es tu objetivo, porque hay gente que también quiere estar en su trabajo, entonces también Claro, lo eso es disfrutan. válido. Y ahí es donde Exacto. ya te dicen, yo amo lo que hago, contra eso no hay nada. O sea, yo ahí ya no digo, Sí, no, ¿cómo le ayudo yo a esa persona si al contrario, ella me puede ayudar a mí porque ella está amando lo que hace? Entonces, este claro. caso ya es para las personas que dicen, es que yo sí quiero, estoy aburrida acá, pero no puedo porque no tengo tiempo. O sea, el tiempo siempre saldrá. Y ahí lo podemos comparar en diferentes casos de cómo sí lo hacemos para otras cosas con más prioridad. Otro de los Claro. temas es qué me inspira. ¿Qué me inspira y quiénes me inspiran? O sea, ¿qué grandes personajes a mí me inspiran? Por ejemplo, cuando yo vi la historia de esta señora que te comento, Mary Kay, que fue una Ujú. revolucionaria en su momento en todo el tema del machismo, aún así logró ser la primera que cotizó en la Bolsa de Valores de Nueva York. Todo lo que ella tuvo que mover para llegar a su realmente objetivo, o sea, ella a mí me inspira. ¿Y qué me inspira de ella? Su valentía y superar obstáculos sin comprar excusas. Entonces es como que hoy te preguntes, oye, ¿qué mujer me inspira a mí? Por ejemplo, Malala. Malala es una niña Ujú. que yo, de verdad, yo me inspiro profundamente con ella porque estamos hablando ya de ataques contra su vida, de nacer en Sí. Pakistán, o sea, cosas que son realmente tediosas y salen con todo. Ahí no hay Ujú. dinero de por medio, ahí había una berraquera, como decimos en Colombia, una pujanza impresionante, era lo que esta niña Sí, tenía. Entonces, sí, como sí. busca a esos que te inspiran, ¿no? ¿Y por qué te inspiran? Y ahí vas a Ujú. encontrar que tú tienes algo de esa persona que te inspira que podrías desarrollar. Wow, interesante. Y no necesariamente tiene que ser una persona que haya sufrido o que haya pasado algún tipo de acontecimiento o alguien lejano, ¿no? Puede ser quien te inspira desde tu vecino, tu mamá, tu jefa, tu hermana, tu hermano, ¿no? Porque a Total. veces como que nos perdemos y decimos, ay, que a mí no me inspira nadie, Barack Obama, pero, o Y no, sea, y si buscas la biografía, ¿no? Porque a veces nos quedamos con que Barack Obama, por ejemplo, exacto. pero no somos curiosos, que es para donde yo voy ahorita precisamente. La Ujú. curiosidad y el autoestudio constante, porque pues yo soy una de las que tú sabes cómo soy yo de existencial. Sí. Yo escucho una mentoría y la mentora está diciendo un ejemplo que nombraste, no sé, no congenio con Barack Obama, pero es un ejemplo. Por ejemplo, nombra a Barack Obama cuando creó el método de humanidad con conciencia, un ejemplo, y de una vez yo Ujú. escucho ese nombre, lo apunto y cuando termina la mentoría me voy a buscar su biografía. Entonces son formas de cuando decimos no conocemos a nadie, está la familia, los vecinos, como decías tú, o también están estas personas porque pues me refiero más a personalidades grandes porque Isa nos pasa mucho que a veces nos dicen, o bueno, a mí me dicen mucho, Lili, es Ujú. que mi familia no tiene esas ideas, yo sí las tengo y está También, válido. El papá, la mamá y también. el entorno no la tienen y yo sí, entonces busquen Ujú. afuera, que sí los hay. Totalmente. De hecho, la Tan mía fue mi lindo. mamá, ¿no? Entonces, válido. Un Por acá, besito, Gaby, mi hermanita. por Bueno, mi acá hermano. Carol está dejándote unos besos hermosos. A Camila es tu hermana y está Carol Ujú, también. ujú. Saludito para tu comunidad y gracias por conectarse en cada 8 días acá tan juiciosos y juiciosas, compartir con nosotros. Valia las preguntas. Lili, wow, o sea, ¿te falta alguna pregunta o seguimos? De hecho, estaba viendo Sí. porque acá tengo una presentación que es la que yo hago cuando doy mis clases y quise ponerla Ujú. porque pues ahí tengo varias preguntitas. Si pudieras solucionar un problema en el mundo, ¿cuál solucionarías? Yo tengo uno Uf, muy claro y es que solucionaría el problema de que la gente no cree en sí misma. Ese sería el problema que yo solucionaría. Si yo pudiera, obviamente, yo sé que yo no puedo cambiar a nadie, pero es digamos que una fantasía, por decirlo así. O sea, cada quien tiene un proceso. Pero si ujú. yo pudiera y en mis manos estuviera, yo quisiera que las personas vieran todo su potencial y creyeran en sí mismas y muchas cosas se lograrían. Entonces, un Ah, ejemplo dice, eh, eso es muy poderoso.
¿Cómo quieres ser recordada? Esta es otra que me gusta acá, o recordado. ¿Cómo te gustaría que te recordaran, no? Como que yo en este momento tengo 30 y casi 6, ya me estoy poniendo el 36 desde diciembre y cumplo en mayo. Tengo 36 casi y yo digo cómo quisiera ser recordada. A mí sí me afecta el tema de cómo quisiera que me recordaran mis hijos, que le contaran a mis nietos si llego a tener, o al resto de la familia, oiga, usted tuvo una tía loca o usted tuvo una abuela loca que revolucionó, hizo todo esto porque le apasionaba, no porque me tocó ni me lo impusieron. Entonces, para mí eso sí es importante, como que el legado y que diga, así como yo digo, mi mamá hizo que yo creyera en mí, porque ella siempre decía, a preguntas se llega a cualquier lado, hágale, mijita, que eso allá a cualquiera le ayuda. O sea, ese de que no te trancaran, ese es el legado que mi mamá dejó en mí, y yo se lo cuento a mis hijos, y mis hijos se lo contarán a sus nietos. Entonces, ¿cómo quisiera ser tú recordada? En este caso, esa es como otra de las preguntas. Wow. Eso, ¿Qué te eso tiene que gustaría? ver mucho con la trascendencia, ¿no? Esa palabra Sí, como que me ha salido mucho esta semana. Tengo que debes buscar por buscar. ahí, a ver, ¿qué me quiere Exacto. decir? Sí, sí. Bueno, y son muchas más. Yo tengo 16 preguntas, pero por ahora Uf. solamente esas son como las que a mí realmente más me conectan. Llamar y Ujú. preguntarle a personas, pero por favor, cuando llamemos a preguntarle a personas que realmente estén en un nivel de valorar lo que tú eres y lo que tú haces, porque a veces hay personas que todo lo toman en broma y está bien, pero no son las Ujú. indicadas para preguntarles, oye, ¿cómo crees tú que yo podría afectar positivamente en la vida de la humanidad? Claro. Entonces, esas preguntas yo se las he hecho a personas que considero que han sido muy generosas conmigo y me han servido Ujú. para darme cuenta cosas que yo tengo y yo no me había dado cuenta. No sé si te ha pasado, Isa, que en ti ven las personas cosas que tú misma no ves. Sí, mucho. Yo veo un montón de cosas en ti que tú a veces me dices que no. Bueno, entonces, Me eh, pasa igual contigo, pero ahí se me ocurre otra pregunta, Liliana. Entonces, ¿cómo yo selecciono a esas personas? bueno, depende en el nivel que estemos. Si estamos en el nivel que Claro. estamos tú y yo, de que tenemos un mentor, por ejemplo, Ujú. que ya estamos estudiando mucho este tema y conocemos comunidades grandes, es como, yo elegiría una persona como tú, que está en el camino y que me va a decir, oye Lili, la otra vez que estabas en el en vivo me di cuenta que saliste con un ojo pintado y el otro no. Seguramente yo no me di Ujú. cuenta, como que son esas personas que te lo dicen con sinceridad, las cosas con sinceridad, que no te van Claro. a, como, o sea, que no te van a atajar, sino que te van a decir Ujú. la verdad, que no puede ser chévere, puede ser algo como, Lili, gritaste mucho en ese en vivo y me dijeron que no se entendía nada, que estaba como enredado, o sea, cosas así como Claro. salidas de, pero que te las Ujú. dicen con amor, ese tipo de Ujú. personas, ese tío que te admira y te dice, mamita, usted cuando sea grande lo va a lograr, o mamita, usted es una excelente mamá, usted es un excelente papá, esas personas que uno ve que son como, no es que te digan mentiras, sino las que Claro. siempre te están diciendo las verdades con amor para que tú seas alguien más grande, que no te están como trancando, no sé si me hago entender, deteniendo. Claro, precisamente te hago la pregunta porque cuando empecé a leer y bueno, en otras charlas que he escuchado esto, pues generalmente te dicen, ve, ve donde personas que te conozcan mucho, a mejores amigos, hermanos, papá, mamá, pero no siempre esas personas están como en la misma sintonía. No sé si me entiendes. Entonces, por eso te pregunto, o sea, ¿cuál es el criterio para, a ver, yo sé que eso varía mucho, pero más o menos, ¿cómo puedo, una persona, yo, por ejemplo, estoy buscando mi propósito, ¿a quién le puedo hacer ese tipo de preguntas que yo entienda, que me puedan dar un comentario constructivo? Tampoco quiero a alguien que venga y me diga, ay, sí, porque sí, tú lo puedes hacer, o sea, Eres como perfecta. ilusionismo, sí, eres perfecta, no, tampoco No. así. Entonces, claro, ¿cómo yo selecciono esas personas dentro de mi círculo? De hecho, las que yo selecciono hoy Ujú. en día, porque yo este proceso lo hago más o menos cada 3 meses, yo pienso que mi propósito es ayudar y servir a las comunidades, pero más allá de ello, yo va cambiando el rol. Entonces, hace Wow. unos días enseñaba el tema de redes sociales porque era lo que se necesitaba en el momento, más que lo que yo amaba, pero lo hacía con amor a pesar de todo, o sea, me gustaba, Ujú. porque me Ujú. nacía darlo. Eh, y suena un poco contradictorio, pero hagan de cuenta como que Dios no quiera pasa algo terrible y tú necesitas cocinarle a un grupo de niños que quedaron huérfanos. Un ejemplo. A mí no me gusta cocinar, pero por el don de Sí, servir, tweet. yo aprendo y les colaboro por un tiempo. Eso no significa que yo me vaya a quedar toda la vida y es el rol el que cambia en ese momento. Entonces, Wow. yo lo hago seguido porque hace un tiempo yo enseñaba solo redes sociales y de hecho la última charla que vendí la di sobre este tema. Le Ujú. colocaba creencias, propósito y redes sociales.
ya lo dejé como un bonus y en este momento ya me centré en lo que realmente me apasiona, que es más el tema de las creencias a profundidad, la intuición, cómo la manejamos con las creencias y el propósito, y como Ujú. bono adicional las redes sociales, porque no es mi gran pasión es primero ayudarle a la persona a que transforme sus creencias, si así lo desea, y luego Ujú. llegar a un uso de las redes sociales. Entonces mira que sí va cambiando el rol, Claro. Wow. servir. No, bueno, la base no cambia, cambia la forma en que lo haces, ¿no? Es Y una confusión muy también, grande con y eso, ¿no? también lleva, sí, también lleva mucha introspección, porque como dice, si todavía estuvieses hablando de redes sociales y todo eso, ese seguiría siendo tu propósito, pero me imagino que a través de la introspección, entonces has descubierto que no, que en realidad lo que te gusta, tu pasión, es hablar de mentalidad y ese tipo de creencias, que sé que te gusta Ujú. mucho. Y no Entonces, significa que no quede como un bonus. El bonus está ahí de las redes sociales, claro, sin embargo, la profundidad del tema es el otro. Y no sé si en 5 años, yo no sé, de pronto se me ocurra, ¿qué tal se vaya la exacto. internet? No, no hay Ujú. existe internet, pues me tendré que acomodar a comunidades físicas nuevamente con otros esquemas, pero sirviendo de alguna manera. Wow, qué interesante, Lili. O sea, yo me he quedado con muchas notas y por mucho que trabajar, pero si pudiéramos, si pudieras leer, por favor, las preguntas nuevamente, solamente leerlas para que el que no pudo anotar alguna pueda ahora anotar y bueno, y dejar con eso Si a hay la audiencia. experiencias que quieran compartir por ahí Sí, también. cualquier comentario, pregunta. Claro, hoy solamente sembramos las semillas. Obviamente, si alguien quiere profundizar en este tema y se ha sentido conectado con Lili o con lo que ella nos ha expuesto esta noche, pues la pueden contactar a través de sus redes sociales. Lili, si la puedes decir, por favor. Y Arroba, bueno. bueno, acá, acá les aparece a los que están conectados, pero para los que nos vean en Ujú. diferido, arroba Lili Castillo Oficial, y en Facebook, bueno, comparto casi lo mismo que en Instagram, pero hago más en vivos por Instagram. Está como Ujú. Lili Castillo Ortiz, y pues también para la comunidad de emprendedores Oasis, que hay un grupo cerrado donde voy compartiendo como los tipsitos y las actualidades de lo que va saliendo en redes sociales, pero también pues en el tema de las creencias y mentalidad. Las preguntas, Excelente. ¿qué me hace sentir? ¿En qué se me va el tiempo? O sea, ¿en qué pierdes la noción del tiempo? Acuérdense del niño jugando Atari o algo así, como de que se te va el tiempo, como cuando está uno enamorado también, que se queda 1 hora y uno dice, wow, ya están cerrando, tengo que irme, o sea, se te fue el tiempo. Te sacan Esa de puede los ser sitios. pasiones, una de tus pasiones que te puede llevar. Bueno, y falta un punto muy importante, Isa, ¿qué horas son? Dios mío, ¿cuánto llevamos? Ah, bueno, todavía aquí algo de No, tiempo. no, sí, que no Hay sé. algo muy importante que yo tenía precisamente por acá también y es no confundir las pasiones y los gustos con el Ujú. propósito de vida. ¿Por qué? Porque para encontrar el tema de, yo no sé, yo no le llamo tanto propósito, sino sentido de vida, como el sentido que a mí Ujú. me da plenitud, porque a veces Ok. de tanto que decimos propósito y tanto mentor hablando de propósito que ya lo estamos como Ujú. a veces decimos, me pasa mucho, yo le pregunto a algunas personas, ¿cuál es tu sueño en la vida? Viajar. ¿Para qué? Para conocer y disfrutar, ok. Y tú vas a vivir todos los días de tu vida disfrutando, viajando, o sea, todos los días en la playa, acostado, bronceándose, comiendo en un hotel, durmiendo y Ujú. levantándose a hacerlo. No, es por un tiempo. Ah, bueno, entonces no creo que sea tu propósito, esos son tus vacaciones. Quiero para Claro, un o un carro, sueño. un sueño, sí, o sea, y que lo puedes vivir como tú quieras, Ujú. mientras vayas haciendo tu propósito, por ejemplo. Eh, Ujú. ¿Por qué estás trabajando? ¿Cuál es tu sueño? Ganarme el carro de la compañía, la camioneta último modelo que están dando. ¿Y para qué quieres la camioneta? No, pues para salir los fines de semana. Ah, pero para eso te sirve un carro chiquito como el que tienes en este momento. Sí, pero es que es el estilo de vida. O sea, pero realmente con eso le vas a ayudar a la comunidad. O sea, con ese sueño material que no está mal, pero el tema es Ujú. en qué va a trascender eso. O sea, eso es una pasión, eso es un gusto, eso no es un propósito realmente. No estoy trabajando por un propósito, estoy trabajando por un gusto. Es respetable, Interesante. pero no significa que Ujú. eso sea un propósito. Yo quiero que mi hijo sea profesional. Bueno, yo creo que Ujú. eso es un gusto tuyo, porque el de tu hijo no sabemos cuál sea realmente. Ujú. Yo quiero que mis hijos sean felices y libres mentalmente. Ese es para Claro. mí un propósito un poco más completo, pero no significa que el de mi hija sea así. O sea, eso es lo que yo veo para ella. O sea, lo que yo puedo entender de lo que me estás diciendo es, si puedo ver una diferencia, es como que los gustos son esporádicos, o sea, la alegría de un gusto es esporádica, momentánea.
pero efímero, ya un el momento propósito efímero. es efímero, exacto, pero ya el propósito es algo más trascendental, es algo que va más allá y que te llena tal vez, eh, te causa plenitud eh, a través del tiempo y durante todo el tiempo, o sea, no solamente en un momento, El más o ejemplo de la menos. crianza de un hijo siempre lo pongo. O sea, como cuando tú crías a tu hijo, o sea, literal. Ujú, Estás pensando, ay, me tocó trasnocharme, no, uno le da de comer al bebé a las 5 de la mañana, o sea, hay un propósito mayor y es la vida de ese ser. Entonces es como nuestro bebé, el propósito de vida es como nuestro hijo que nos llena de plenitud y que lo hacemos sin importar los medios, no nos compramos ujú, excusas para ellos y eso conlleva a que pues te llega dinero por lo que haces, porque estás ayudando a una comunidad y de alguna forma te va a llegar dinero, sea como sea, pues va a ingresar, eso es una lógica, una energía que se ujú, mueve y, y luego hablamos de la energía del dinero. Tocó traer invitado. ujú. Con ello logramos nuestros deseos, obvio, que a mí sí me gusta, yo sí voy aquí al mar y lo disfruto un ratico, pero yo lo disfruto más leyendo y meditando y jugando con los niños. Otras Claro. personas lo disfrutarán tomando y bailando, no importa, el tema es que ese es un gusto, más Ujú. no es un propósito. O sea, mi propósito no es sentarme a leer un libro toda la vida en el mar, o sea, no, porque Claro, con eso claro. no estoy ayudando a nadie realmente, ¿no? Eh, Interesante. es eso, mi Isa, yo creería que son como los puntos, mentira, me falta otra pregunta, espérate que yo me Sí. había sentado por acá, me falta la otra preguntita de las que había hecho y es, ¿en qué se me va el tiempo? Preguntar a Ujú. alguien cercano, ya sé por qué me desvié, porque estaba hablando de no confundir pasiones con propósito de vida. ¿En qué se me va Ujú. el tiempo a contactar a personas que tú sientas que son relevantes o que han logrado lo que tú quieres? También es importante, que tienen un Ujú. nivel de espiritualidad pues bondadoso y te pueden Que decir están la a tu verdad. mismo nivel, ¿no? O sea, Puede ser puede o puede ser. ser abajo también O un porque mira que poquito. me ha pasado con Ujú. personas que de hecho es una señora de servicios generales en este momento que ella me dice cosas que yo a veces no me doy cuenta y lo dice con tanta honestidad, hasta un niño, ni Ujú. con mi hijo me ha No, pasado. pero o sea, cuando digo al mismo nivel que tú, me refiero al nivel de conciencia, no al nivel, Ah, sí, y ahí sí no no, importa la no, edad ni el cargo, sí, no, totalmente. no, claro, no, 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 claro. Yo entiendo que todos somos iguales, independientemente de la profesión que ejerzamos, y todos somos seres humanos. O sea que cuando hablo de nivel experiencia, nada De vida. económico, nada de profesión, ni nada de eso, no tiene nada que ver. Quise aclarar para que no, La que mal entendí fue yo. Entonces, sí, no, totalmente. no. Puede ser un gran mentor, como puede ser tu hijo, porque a veces no los Ujú, tenemos en cuenta y ellos nos dicen grandes cosas y cuestionamientos que, wow, uno dice. Y está la claro, otra persona que pues siempre te va a decir que sí, que tú eres la mejor, como está mi mamita, que ella siempre me apoya, pero pues no es la persona de pronto que va a ir a profundidad y va a decir, Isa, yo siempre he visto claro. que cuando tú haces en vivos, la gente conecta contigo, o sea, a ese Ujú, nivel de detalle, ¿no? Y ujú. lo otro es, ¿qué haríamos sin dinero? O sea, ¿qué haríamos si no nos pagaran? Realmente lo que hacemos hoy lo haríamos si no nos tuvieran que pagar. O sea, Uf, esa función la harías realmente sin tener creencias negativas con el dinero. O sea, soy claro. consciente de que el dinero se necesita y compra felicidad en algunos aspectos. Ujú. Creo que Ahí te no, después. ya. Sí, ya. Y cuando No te digo veo. compra felicidad se refiere a que si yo tengo un familiar muy grave en el hospital y esa cirugía vale millones y no tengo con qué Claro, pagarla, créeme que la tristeza es enorme. Entonces sí compra claro. felicidad en algunos momentos, sin entrar de pronto Ujú. como en roces acá con las creencias. No tengo creencias limitantes con ese tema, solamente que si es tu gran pasión, tú la harías gratis también. Entonces es Ah, como esas preguntitas que a veces nos mueven cosas y vale la pena con lo que amen, una copa de agua, de vino, un tintico, una musiquita relajante, sentarnos y darnos como ese espacio para nosotros. claro, y no, yo creo que si la gente empezara por esa pregunta, la última que hiciste, eso descartaría muchas, Muchas opciones. descartaría muchas cosas, sí, sí, sí. Además Liliana, el sentir, Isa, el sentir cuando tú claro. ayudas a alguien, o sea, la primera vez que alguien a mí me escribió, y no es el Ujú. ego de que, wow, soy una superhéroe, Allá, no, es el claro. tema de que con tu conocimiento, que el conocimiento puede ser sin importarle edad, lo que tú decías, logras Ujú, transformar la vida de alguien. ¿Cómo la logras transformar? Inspirándolo, porque esa persona dijo, busquen la biografía de tal persona. Sencillamente fue un canal que te mencionó algo que tú buscaste y ahí lo encontraste. Entonces no necesariamente tiene que ser que tú llegaste y le dijiste el deseo de la claro. lámpara, no, no. Es como Ujú.
sentimiento cuando te dicen, Lili, gracias, o Isa, gracias porque aquella vez que hiciste ese en vivo y dijiste tal cosa, yo empecé a buscar y ahí empezó mi proceso. Ese es mi caso. Cuando yo El mío pido, también. exacto. Entonces, Ujú. es esa gratitud tan bonita que uno siente de las personas y vale muchísimo más que millones de dólares. Así es, así es. Lili, gracias, de verdad, como siempre, sin desperdicio. Yo creo que has sembrado realmente una semilla en todas las personas que se han conectado y han conectado contigo. Si quieren profundizar, pueden ir a las redes de Liliana, como dije anteriormente. Ella trabaja mucho este tema de las creencias, mentalidad y esto del propósito, ¿no? Que a tanto nos atañe, creo que se dice, o nos afecta, o Renacer, nos está dando esa cosquillita de aprender sobre eso. ¿Perdón? te decía que renacer para emprender, o sea, renacer desde adentro, desde nuestro ser, para luego poder emprender un camino si es que lo estamos buscando. Así es. Así que nada, gracias, de verdad que sí. Como siempre, un placer hablar contigo. No sé si quieres dar un último mensaje o si ya entiendes que con esas preguntas Ya, es un, suficiente. es una clausura definitiva. Pero nada, de verdad que gracias, 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 porque yo sé que estamos sembrando esa semilla y que poco a poco, cada quien en su proceso, pues llegará a y tendremos un mundo mejor, ¿no? Si cada quien vive su propósito y está viviendo en propósito, yo creo que el mundo fuera más amable, más empático y fuéramos más felices, definitivamente. Cuando mejoramos nuestro mundo interior, eso se refleja al exterior e inspiramos el Uf, mundo de otras personas. Entonces, esa me acaba de salir de ahorita, no la había escuchado, pero me quedé como pensando que de verdad que cuando sí, limpiamos nuestro mundo, cuando yo me volví más tolerante, cuando yo dejé de caer en la crítica, cuando dejé de caer en pensar en el qué dirán, cuando limpié todo esto, ujú, efectivamente llegaron las personas porque se presenta uno como alguien confiable a la que se le puede preguntar algo, como que no te va a atacar. Entonces, así es es. importante. Gracias, Isa. Y gracias porque definitivamente sin ti no estarían estos espacios. Entonces, cada semana Ay, no. estaremos acá. Isa nos ha compartido unos temas maravillosos que están ahí guardados en los en vivo de mi canal también. Ujú, Si quieren ir a ujú, verlos, Isa tiene ahí su claro que historia sí. muy valiosa y todos sus tips que también nos ha compartido en otras oportunidades. Y hoy, obviamente, gracias. Sí, y gracias a todos los que se conectaron y se han quedado con nosotras hasta el final. Un abrazo a todos, Lili. Buenas noches. Maravillosa noche. Besitos, Isa. Chao. Bye.